Rosa María. Doctor, muy buenos días, gracias por atendernos. Bueno, se le ve muy bien, se le ve muy sano. Gracias. Bueno, cuéntenos cómo están primero sus médicos que están hospitalizados todavía. Ustedes todavía tienen un buen grupo de médicos en hospitalización. ¿Cómo están? Sobre todo los que trajeron de Iquitos, ¿cómo van? Sí, exacto. Nosotros tenemos, en el caso de los médicos, 3 grupos. El primer grupo son los infectados, que son en el acumulado 1.850 médicos, de los cuales la mitad se encuentra en casa o en hospitales categorizados como leves. Otro grupo son 46 médicos como graves, catalogados como graves, que están en camas UCI, están internados en camas UCI. De los 46 médicos que están en UCI, hay 12 que están extremadamente graves. Y tenemos el tercer grupo de 65 médicos fallecidos, que ya nosotros estamos completamente consternados. Hemos superado el número de fallecidos de España y estamos ya alcanzando el número de fallecidos que hubo en Ecuador. De tal manera que son cifras que nosotros ya hemos analizado las causas y ya hemos propuesto algunas alternativas para poder impedir esto. Doctor, ¿qué pasó? ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho? ¿Se descuidaron un poco? ¿Mala protección? ¿Por atender a los enfermos? Tal vez... Sí, hay varias causas. A ver, por ejemplo, en el Perú, las salas COVID o salas de emergencia o salas UCI deberían tener todas un sistema de recambio de aire que se llama presión negativa, mediante el cual el aire en una hora de 12 a 14 veces es cambiado, removido, para que los profesionales que están en su interior no estén respirando constantemente esa carga bacteriana, viral, lo que fuere. En este caso es viral netamente y es una enfermedad que se transmite de persona a persona a través de la respiración. Eso no hay en todas las camas donde están internados los COVID, por lo tanto los médicos a nivel nacional están respirando eso. No todas tienen este recambio, deberían tenerlo, pero en fin, esa es una causa. Otra causa es el hecho que los médicos comenzamos este enfrentamiento contra el virus sin tener los equipos de protección personal en la manera adecuada, completa y adecuadamente distribuidos para todos los médicos de cada hospital, porque te recuerdo, el 8 de abril falleció el primer médico en el Perú, un médico que trabajaba en un centro de salud de San Juan del Lurigancho en el primer nivel de atención. No es que la enfermedad iba a comenzar por el tercer nivel, como lo dijimos, podía comenzar por cualquier lado. Y justamente se llevó la vida de un médico muy valioso el 8 de abril porque no estaba debidamente protegido en el primer nivel. Entonces, ahí hay otra falla, equipo de protección personal. Y la tercera es la carga laboral, que es un médico UCI normalmente atiende 6 camas, un médico intensivista 6 camas UCI, pero ahora por la afluencia está atendiendo 10, 12, 15 camas, entonces está mucho tiempo respirando ese aire que está viciado ahí, enrarecido. Ahora, doctor, hay varias cosas en las estadísticas que nos llaman la atención. Las enfermeras que están permanentemente al lado de los pacientes, más que los médicos, han muerto muchísimas menos enfermeras, siendo un grupo laboral más grande. ¿Por qué? ¿A qué atribuyen ustedes eso? ¿Mejor cuidado de su salud? ¿A qué atribuyen eso? Sí, también pudiera ser que entre ese factor, como bien lo dice Rosa María. Existen normas en cada hospital desde antes del COVID, cada hospital tiene su respectivo programa o control de infecciones. Ese control de infecciones a veces se aplica de manera irregular en época rutinaria y en época de una vorágine como representó este COVID, tal vez no fue aplicado en la manera correcta que debe aplicarse el control de infecciones. Otro detalle es que el que examina es el médico, el que se acerca a examinar, a escultar, a abrirle la boca, etcétera, es el médico. La enfermera está también en el mismo espacio, pero como, no sé si recuerda la imagen de un hospital, siempre la enfermera está un poco retirada, y entonces eso le da cierta también protección. Aún así, los dos grupos humanos estamos muy expuestos a esta enfermedad. Claro, de otro lado, doctor, las clínicas privadas han expuesto una estadística muy preocupante. Se le ha dado poca atención, pero yo creo que es muy importante. En las clínicas privadas muere muchísimo menos gente que en los hospitales públicos. Es decir, la letalidad es mucho menor. Eso quiere decir que sacan adelante a los pacientes. ¿Por qué?
¿Qué está pasando ahí? Sí, exacto. Te falta agregar que muchas veces el mismo médico del público está atendiendo en la clínica. Claro, no es el médico, sí, no es el médico. Entonces, eso es lo que nosotros hemos señalado también, que los médicos están no solamente desprotegidos, sino el problema también es que se carece de los insumos necesarios para poder atender a los pacientes. El colegio médico está, lo que nunca se ha visto en la historia, usando gran cantidad de dinero para comprar medicamentos que se usan en las unidades de cuidados intensivos, como el bromuro de rocuronio, que es un relajante muscular para poder relajar y poder intubar al paciente, y no se usa una ampolla nada más, hay que usarlo cada 6, cada 8, cada 12 horas para mantener relajada la musculatura, y de esa manera el tubo endotraqueal, porque el organismo va a querer expulsarlo. Por ejemplo, el tocilizumab también es un medicamento que se usa en pacientes muy graves y que no hay en los hospitales públicos, no existe, de tal manera que nosotros comentamos hace un momento, el CIS, que es el financiador del sector público, este año 2020 comenzó con un presupuesto menor que el del año 2019, 1.893 millones en comparación a los 2.200 del 19. Entonces, un financiador que no tiene una buena capacidad de financiar hace que, y nosotros nos cansamos de reclamar, ¿por qué no compran el bromuro de rocuronio? ¿Por qué no compran el tocilizumab? ¿Por qué no se prevé? ¿Por qué no se previó el oxígeno? A pesar que lo venimos diciendo desde la crisis de Iquitos. Doctor, el oxígeno se capta del aire. Todos los hospitales grandes tienen planta. No es que no tengan, o sea, lo único que tienen que hacer es reparar la planta. ¿Por qué no reparan las plantas de los hospitales? Y las plantas hasta policlínicos tienen planta de oxígeno. No tienes que comprarle a ningún tercero. El problema no es que hayan dos empresas. Eso es para los privados. Todos los hospitales y todas las clínicas privadas tienen planta. ¿Por qué no se reparan las plantas? Exacto, ahí has tocado un tema que es también punto vital dentro de la crisis de salud. No existe financiamiento o una partida específica para mantenimiento. De tal manera que si se malogró la planta, se malogró. Si se malogró el ecógrafo, se malogró. Cualquier equipo biomédico que se malogre es una odisea repararlo, porque no existe una adecuada, digamos, un adecuado presupuesto para reparar y tener en mantenimiento los equipos. Si existe, será muy pobre. Acuérdate que hemos comenzado el año también, ¿no? El presupuesto general de la salud también ha disminuido en general. El 2019 era 10.9 con respecto al PBI, con respecto al presupuesto general de la República, y este año es 10.5. De tal manera que sin finanzas, sin economía, no se puede reparar. Además, nosotros hemos dicho, Rosa María, disculpa, que también en los hospitales se puede usar, porque ya existe está empotrado todo el sistema de circulación de oxígeno. Hemos dicho que se use el oxígeno líquido, que es 5 veces más barato que el oxígeno en aire, y cada hospital tiene su reserva, se ha podido usar, ha faltado previsión. Claro, y organización, más que presión, organización, logística. Ahora, en este contexto, donde la salud pública atiende al 95% del país y no cubre sus necesidades y muere mucho más gente en un hospital público que en uno privado, claro, en su desesperación la gente quiere ir al privado, aunque no tenga cómo pagarlo. Y la solución del gobierno no es mejorar la salud pública, es meterle más plata al sistema privado. ¿Eso tiene alguna lógica? Sí, nosotros dijimos de hace bastantes años, exacto tu comentario, que la manera del comportamiento de los diferentes gobiernos, decíamos que se le viene dando un golpe de Estado a la salud pública, se viene desfinanciando a la salud pública. Hay numerosos comunicados del colegio a través del tiempo, en estos últimos 15 años, que se tocaba ese tema. O sea, se deterioraba la salud pública en beneficio del sector privado. Es lo que históricamente siempre ha señalado el colegio, y tal vez no éramos escuchados ni la población entendía, excepto pues los líderes de opinión como tú. Sin embargo, ahora ya toda la población se da cuenta que el sistema público de salud es pésimo y que es consecuencia de toda una política de abandono a lo largo de los años. Esperemos que de aquí para adelante se impulse la gran reforma de la salud, en la cual también ya estamos preparando nuestro proyecto. Ahora, hay un tema político, señor Palacios, que es raro. El gobierno no quiere reconocer que están colapsados. No hay forma que reconozcan que están colapsados. ¿Por qué? Porque si lo reconocen, pueden saltar sobre el sistema privado. Pero no quieren reconocerlo.
¿Es un tema político, un tema de no admitir un fracaso? ¿Qué cree que hay ahí? Bueno, nosotros en enero la pregunta reiterativa de toda la prensa era, oiga, decano, ¿el sistema de salud está preparado para soportar la pandemia? Ya que era una perogrullada estar contestando a cada rato lo mismo, porque no estaba preparado, obviamente. Es un sistema de salud que tiene enormes brechas. Y el 23 de enero, el mismo Ministerio de Salud emite un pronunciamiento técnico en la cual reconoce que el 78% de los establecimientos de salud estaban, su capacidad instalada era inadecuada para brindar un servicio de calidad, y el 51% de los hospitales igualmente, y señala que el 95.1% del Instituto Nacional de Salud tenía una capacidad instalada inadecuada. O sea, era un reconocimiento tácito a toda una historia de colapso y de abandono que ha habido. En esas circunstancias, la realidad es la respuesta a esa pregunta. Estamos colapsados. Ahora, dice el ministro es que, claro, eso era cuando él llegó, pero ahora ya todo cambió. Ahora tienen 10.000 camas, ahora tienen 1.500 camas UCI, ya todo cambió, ya todo está bien. ¿Está bien o no está bien? No, nosotros hemos dicho que el esfuerzo que realiza es bueno, en el sentido que se ha ampliado más camas, pero la ampliación de camas no está ocurriendo dentro de una estructura hospitalaria. O sea, se están habilitando carpas y ahí se están poniendo camas, se están habilitando pasadizos, espacios que no pertenecen dentro de una estructura netamente hospitalaria, entonces se está ampliando para poder atender ahí los pacientes. En un caso de emergencia, eso está bien, hay que reconocer que ahí llegan, se hospitalizan y como tú ves las quejas, están en la carpa, las camas, pero igual no hay oxígeno ahí, no hay atención, no hay recursos humanos para que lo vayan a asistir, etcétera. Pero lo que nosotros queremos es un cambio de la estructura de la salud que permita que una cama significa pues una cama hospitalaria con todas las condiciones, que eso es lo que no tenemos. Nuestro promedio en el Perú es 1.5 camas por 1.000 habitantes. El promedio en América Latina es 3.3 camas por 1.000 habitantes. O sea, estamos lejos del promedio de América Latina. Claro. Ahora, en el caso de las torres de los panamericanos, Salud está administrando las torres, dice que les está yendo bien, que es una buena idea. ¿Cómo evalúan ustedes lo que está? Ahora, son pacientes leves a moderados. Sí. ¿Eso sirve? En otros países habilitan espacios para hacer también lo mismo. ¿Sirve? ¿Es útil? En un momento de la pandemia, a lo largo de estos 100 días, de estos primeros 100 días, nosotros sí dijimos que debíamos que medicalizar espacios. La vía era una alternativa, estaba bien. La medicalización pudo ocurrir en hoteles también o en otros espacios. Nosotros ofrecimos nuestro centro de convenciones, que tiene 10 pisos. Esa era una alternativa que debía darse. Y bueno, ya ha cumplido su rol. Muchos médicos han estado ahí y el balance ahí en el caso de la vía es positivo. Sí, es positivo. Entonces, es algo que podría replicarse en otros lugares y que debería replicarse. Debería replicarse porque tenemos en el país una suma de epidemias ahorita. Acá en Lima los casos descienden, en Arequipa sube, en Trujillo baja, en Chiclayo sube, en Piura sube, perdón, de tal manera que la suma de varias epidemias es la fotografía del momento ahorita. En general estamos descendiendo y entonces esas experiencias que hemos vivido, nefastas del oxígeno, la medicalizar espacios, eso ya debe comenzar a aplicarse en las zonas donde está en ascenso la epidemia, como es el caso de Arequipa. Así es, doctor, el problema es que hay algo que ha faltado, que es cuarentenas diferenciadas. Sí. El Ministerio de Salud se ha negado a las cuarentenas diferenciadas, creo que recién las vamos a tener ahora. En todas partes del mundo hemos visto que se cierran algunas zonas, se abren otras. ¿Por qué no hemos podido convencer a las autoridades de hacer esto de manera diferenciada? Eso hubiera podido llevar mucho más recursos a Iquitos, donde ha muerto la mayor cantidad de médicos. ¿Por qué no se hizo caso en eso? Sí, exacto. Ya que tocas ese tema, nosotros han fallecido 20 médicos en Iquitos, es nuestra triste realidad. El 8 de mayo nosotros planteamos por primera vez al Perú con nuestro comunicado número 35 la cuarentena inteligente, es decir, una cuarentena diferenciada. Una cuarentena rígida en los lugares donde es alta la prevalencia y una cuarentena flexible en los lugares de baja prevalencia. Desde el 8 de mayo dijimos, hay 19 distritos en Lima que tenían una baja prevalencia y podían haberse articulado y reintegrado a la actividad social, económica en esos lugares y mantener la cuarentena rígida. Ahora, la cuarentena rígida significa enrejado
y pareciera que más bien nuestras voces nos escucharon por Argentina, donde Argentina sí enrejaba, nadie entra, nadie sale. Lo hizo Brasil, lo hizo Argentina, lo hizo México, y ahora están mejor que nosotros. Nosotros nos quedamos con ese sentimiento de culpa de no haber podido convencer al gobierno, porque desde el 8 de mayo nosotros hemos planteado la cuarentena inteligente, la cuarentena flexible. Ahora ya lo están manifestando que después del 30 de junio la conducta es la focalización de casos, lo cual es correcto, pero mira cuánto tiempo se ha perdido. Otra tal vez sería la historia. Así es. Otro problema es el tema de la atención primaria. Ha sido un pedido de ustedes, lo hemos conversado varias veces. Y el ministro dice que tienen 1000 equipos que salen a buscar enfermos, pero la verdad es que no los vemos por ninguna parte, doctor. No sé si ustedes los ven, pero que tienen 1000 equipos, porque son atención primaria, o sea, ir a las casas, pero también hacer el testeo y el cierre. Entonces, ni atención primaria, ni medicamentos y atención médica para las personas en sus casas, que se está haciendo en todas partes, menos en el Perú. ¿Por qué no se puede hacer? Sí, exacto, es muy importante subrayar ese tema, porque esa es la agenda después del 30, eso es lo que va a ocurrir. Hay equipos de respuesta rápida que dicen que van a ser 5.000, vamos a ver si se cumple, pero nosotros hemos hecho la observación que estos equipos de respuesta rápida están fuera del sistema del primer nivel de atención, no está articulado con el primer nivel de atención, y esa ha sido nuestra propuesta. Primero, que destine recursos para potenciar el primer nivel. ¿Qué significa? Ponerle un equipito de rayos X, dotarle de insumos para los laboratorios, un ecógrafo, para que los pacientes recuperen la confianza con el primer nivel, porque ahora nadie quiere ir porque no hay nada, entonces se van de frente al hospital. De tal manera que estos equipos de respuesta rápida tienen primero que articularse con el primer nivel, previa potenciación, y segundo, debe ir de la mano con agentes municipales y con agentes sociales. Son 18.000 comités de comedores populares, 13.000 comités de vaso de leche, tiene que ir articulado con la realidad social. Esa es nuestra propuesta, porque de lo contrario lo vemos a estos equipos, como dices tú, nadie los ve casi, pero si lo ven aislados, fuera del sistema de salud primario que hay. Ahora, en el tema de camas, le debe pasar a usted, se lo pregunté otra vez, yo estoy seguro que lo llaman colegas, personas de todo el Perú, señor doctor, consíganos una cama. ¿Hay camas o no hay camas? En Lima, por ejemplo. Bueno, ahí hay el llamado es Rosa María en las camas comunes, o sea, de hospitalización para casos leves, moderados, no hay problema, hay camas, lo mandas a la vía y lo ubican. Cama UCI, nosotros recibimos 500 llamadas por día, ya no sabemos qué responder, todos los directivos, mi pobre teléfono colapsa, a veces no puedo ni responder, no hay camas, esa es la realidad. Si bien es cierto, es bien dinámico y puede ver que se desocupa, la ocupan, se desocupa, la ocupa, pero en general no hay camas. Y paralelo a esa falta de camas UCI, también hay que subrayar que faltan medicamentos. A nosotros nos llenan la llamada bromuro de rocuronio, como ya habíamos hablado, el tocilizumab. Así que no entendemos cómo, habiendo destinado tanto dinero, no se puede alguien del Ministerio de Salud encargar a alguien que por favor compre ampollas, compre estos medicamentos, que no basta con entrar a la UCI, porque si entras sin estos medicamentos, no lo pueden intubar, ya está en la UCI, porque el bromuro de rocuronio se necesita para intubarlo. De tal manera que ahí subrayo tu pedido, tu llamado de atención, en el sentido de que ahorita, mira, por ejemplo, han recibido 250 ventiladores mecánicos de USA, Estados Unidos, 400 van a recibir de China, tiene 650 ventiladores, y además el 30 de junio se reciben 2.500 médicos especialistas, que nosotros ya les damos luz verde, lo hemos habilitado. A partir de estos días, mañana ya está libre, tiene 2.500 médicos especialistas, 650 camas UCI, por favor, y es problema de gestión. Instalen las camas, pongan las camas y pónganlas al servicio de la población, porque sí falta, pero y si tienes todo ya no hay por qué decir, no, es gestión, alguien que se dedique a hacer, implementar estas camas. Te digo, el MEC le ha dado al ministerio 200 millones de soles solo para medicamentos. Han gastado el 16%. No avanzan en el gasto. Y usted dice, hay desesperación y no avanzan. No se entiende por qué. Es grande. Ahora, el problema es que ahora nos hemos pasado en un psicosocial, discúlpeme, 5 días hablando de clínicas privadas, donde va el 5% de la población y el Estado va a gastar
tarifa plana por un día o 21 días, 55.000 soles por paciente. Ya quisieran en el MINSA tener ese presupuesto. ¿Por qué están derivando recursos de esa magnitud? A mí me dicen que no tengo empatía, que no estoy solidaria. Al contrario, tienes que poner la plata donde está la gente más pobre. Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo lee usted el problema en las clínicas privadas? No, primero el tema de la ejecución presupuestal, como bien lo has tocado, es muy pobre. Ya también lo hemos dicho nosotros públicamente, que bueno, se inventó la figura que alguien dijo que no, que el presupuesto está comprometido. 50% está lo que cuenta es si está ejecutado. Cuando a ti te dan un presupuesto, todo el presupuesto está comprometido, obviamente, pero lo que cuenta es la ejecución del mismo. Y eso es muy pobre. Y es lastimoso que teniendo esa cantidad de dinero no se compre medicamentos que se necesitan. No, ahí es un tema de gestión, claro. El otro tema de la clínica, nosotros tenemos un autoseguro que se llama el Servicio Médico Familiar, SEMEFA, y bueno, no sé, todavía no sale todo el documento del convenio entre la IAFA, CIS y las clínicas, estamos esperándolo, pero se habló de una tarifa plana, que eso es ventajoso y desventajoso, depende cómo se tome. Para nosotros como SEMEFA, como Servicio Médico Familiar, no usamos la tarifa plana. Nosotros usamos otra estrategia que significa tener un conjunto de médicos que son auditores y auditan en las clínicas día por día el tratamiento, los procedimientos y los medicamentos de estos hospitalizados en la clínica. Tenemos 6 médicos financiados por el SEMEFA, el Colegio Médico, en clínicas que están hospitalizados. Uno ha fallecido lamentablemente, 2 han sido de alta y quedan 4 médicos ahí. Y lo manejamos así con auditoría interna. Ahora, a nosotros no nos conviene como colegio, como SEMEFA, esta tarifa plana, porque no sabes si va a entrar un día o 2 días, entonces a nosotros nos haría quebrar como seguro. Pero si el gobierno puede decirlo a esto. ¿Sabes qué me dio una duda, no? Había una discusión, porque yo decía que las clínicas privadas tienen más costos. Claro, porque si compran el bromuro, evidentemente tiene más costos que la pública, ¿no es cierto? Tiene más costos porque gastan más justamente en protección, en recirculación del aire acondicionado, en todas estas cosas que no pasan en el sector público. Pero también porque los médicos en el sector privado ganan más, ya sea por honorarios profesionales o por planilla, pero ganan más. Bueno, me dijeron que los médicos, era mentira, que los médicos en el sector público están mucho mejor pagados que en el sector privado, pero mucho mejor pagados. ¿Es así? ¿Están muy bien pagados en el sector público? Bueno, el sector privado está en la lógica del mercado. Claro. Entonces, ahora, muy bien, tú quieres trabajar, mira, te doy tanto, si quieres, y no te vas. Entonces, en ese contexto, allá hay una asociación de médicos que trabajan en el sector privado que está descontento, efectivamente. Ya se han organizado. Ya estamos nosotros, a través de esta asociación, pugnando por conseguir lo que llamamos nuestro tarifario médico. Nuestro tarifario médico que es obsoleto y donde el médico que trabaja en el sector privado, en general, hay muchísimos casos que le pagan mucho menos efectivamente que en el sector público. Las tarifas que reciben los médicos son muy pobres, no se han actualizado a través de muchos años, y se llama el tarifario médico, y existe un comité, una asociación de médicos que trabaja en el sector privado que está ahorita luchando, bueno, antes de la pandemia, luchando por mejorar sus ingresos, el ingreso de los médicos en el sector privado. Eso es verdad. Lo retomaremos después que termine la pandemia. Pero en el sector público entonces ganan muy bien. Sí, en el sector público no es que gane muy bien, porque ahí también tenemos el problema de nuestra lucha por una escala remunerativa justa, adecuada. Tal vez ganen un poco más que el sector privado en algunos procedimientos, pero en general también en el sector público, como consecuencia de una política de abandono en la parte remunerativa y de personal, los médicos del sector público también están mal pagados y estamos también, tú sabes, la huelga que han habido para eso. Los médicos del sector privado también trabajan en el sector público, trabajan en los dos lados. Sí, porque existe falta de médicos especialistas. El Estado apenas designa 2.200 plazas para que los médicos generales, después de 3 años, se conviertan en especialistas, cuando el requerimiento es 7.500 plazas. Entonces, hay poca plaza y mucho médico general y pocas plazas que oferte el Estado en general para poder tener médicos especialistas, a la inversa de lo que ocurre en otros países, en donde hay más médicos especialistas y médico general. Por eso que ocurre este sistema que los médicos trabajan en 2 lugares. Los médicos del MINSA
trabajan también en salud, pero son perseguidos por la doble percepción, debido a que lamentablemente es así. Entonces también estamos pidiendo que eso se anule, porque si hay 11.400 médicos de déficit, brechas, no hay 11.400 médicos especialistas, faltan en el Perú. De tal manera que entonces necesitamos que se aperture más ofertas de plazas por parte del Estado en lo que se llama el médico residente. Claro. Ahora, muy interesante la conversación, doctor. Yo solo voy a terminar diciendo que la cifra oficial de fallecidos de 8.700 es una tragedia, pero la tragedia más grande es que ese es un subregistro. Todos los médicos con los que yo hablo me dicen hay muchísimos más contagiados, muchísimos más fallecidos. La cifra del SINADEF hasta ayer ya nos colocaba en 30.000. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para parar esto? Nosotros ya habíamos detectado este problema antes de la pandemia. No coinciden las cifras de la RENIEC con el Sistema Nacional de Defunciones. No coincide. Incluso nosotros detectamos que había una gran diferencia y estábamos preocupados por qué. Y por eso que inventamos la digitalización como colegio médico de los certificados de defunción, para que los médicos incluso tengan una adecuada preparación para poder elaborar el certificado de defunción, porque es complejo, tiene causa principal, causa básica, causa concomitante, etcétera, de tal manera que hay que tener ahí una preparación. Pero ya hay un subregistro natural, debido a una mala digitalización de este sistema informático para registrar los fallecidos. Por un lado, en épocas de pandemia, la teoría dice que puede haber también un subregistro, depende de cada país, que va de 20 a 50%. Pero encima de ello, si tú dices que yo registro un fallecido como COVID, si tiene una prueba de laboratorio, entonces ya dejo fuera un montón. De tal manera que es verdad, hay un subregistro y es verdad también que los muertos son más. Ahora, finalmente, doctor, hay mucha gente que está muriendo porque no puede atender su salud por el tema COVID. O sea, personas que se les ha, de cierta forma, negado el acceso a la salud, que le dicen ni te acerques a un hospital, ni vayas a tu consulta, porque todo el mundo se está contagiando. Y esa gente está muriendo también. Aumenta el número de muertes por otras razones. Frente a eso, yo sé que a los doctores no les gusta tanto la telemedicina porque les gusta tocar y hay un tema ético por medio. ¿Ustedes están promoviendo la telemedicina? ¿Están promoviendo alternativas? Sí, nosotros hemos inventado en nuestro colegio, también lo estamos haciendo. Primero hemos comenzado con la teleasesoría, para poder asesorar determinados casos de lejos, que también es muy importante. Y en segundo lugar, en la telemedicina hay algunos casos que necesariamente se requiere la participación presencial para poder evaluar, tocar, examinar, oler, etcétera, que son elementos vitales dentro de la semiología médica, en virtud de lo cual tiene sus limitaciones la telemedicina, pero sí también es importante. Más aún, el colegio lo estamos promoviendo. Nosotros hemos tenido, como no funciona el Instituto de Rehabilitación y existe muchísimo paciente post-COVID que necesita rehabilitarse, nosotros hemos creado nuestro centro de reacondicionamiento físico y mental. Y ahí estamos atendiendo a los médicos que han vencido el COVID porque quedan con problemas de deglución por tener el tubo endotraqueal, quedan con problemas respiratorios, hay problemas de atelectasia, bronquiectasia, problemas musculares, pierden de 10 a 20 kilos después que han estado hospitalizados. Entonces hay un sinnúmero de tratamientos que requieren para poder mejorar la calidad de vida de nuestros médicos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se ofreció usted de mediador, pero lo abrieron. Sí, nosotros como colegio no sabíamos que ya Max Hernández, que también es médico, al final un médico fue el mediador. Ahí estamos como siempre poniendo al colegio médico, que tú lo conoces del 2016, que yo era decano, llegaste acá con nosotros cuando vino Pedro Pablo Kuczynski, claro. Así que siempre eres bien querida por los médicos, Rosa María. No, sí, yo médico corazón porque les debo mucho. Todos los debemos mucho a los médicos, pero gracias a los médicos, y usted además es ginecólogo, ¿no, doctor? Exacto, ginecólogo. Imagínese usted. Yo tengo 6 hijos. Rosa María, aprovecho para mandar un saludo en mi calidad de decano y mi calidad de ginecólogo obstetra a todos los ginecólogos obstetras que el día 30 de este mes están celebrando un aniversario más institucional, 73 años de vida institucional. 6 de nuestros ginecólogos han perdido la vida atendiendo a las mujeres, a las gestantes. Los ginecólogos no se han corrido, ahí han estado atendiendo partos, cesáreas, y 6 de ellos lamentablemente han perdido la vida. Así que les mando un saludo a través de tu programa que está completamente sintonizado a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. Rosa María, gracias. Gracias. A ver, nos tenemos que ir despidiendo también.
Nos vamos despidiendo, Rosa María, y ya tenemos al padre Luis Enrique que ya nos está esperando